Bueno, a Toledo le va a corresponder, básicamente, como usted lo ha señalado, pasar por la revisión de cualquier persona que tiene una medida de esa magnitud. Médico legista para constatar la situación de salud e inmediatamente, bueno, ser colocado en un establecimiento penitenciario que pueda dar las garantías de seguridad tratándose de un exdignatario. Por eso se ha determinado que tendrá que ir al Fondo Barbadillo y en ese orden de ideas, pues su situación de carácter preventiva va a ser una prisión por el plazo que ya la justicia determinó, tomando en consideración un dato importante. Ya en el caso de Toledo no hay que discutir peligro de fuga porque ya no se trató de un peligro, sino básicamente de un acto de fuga materializado. Por lo tanto, va a ser muy complejo que su situación procesal varíe en el corto plazo. Ahora, aún así, de hecho, lo más probable es que pida la defensa de Toledo acogerse al arresto domiciliario. ¿Cuál, en todo caso, es el procedimiento, doctor Rodríguez, y qué efectos podría tener esto en el proceso? Bueno, variar la medida implica básicamente sustentar en razones de humanidad, como ya lo ha dicho la Corte Suprema en varios casos, si es que la situación de salud de él es muy endeble, solo en esas circunstancias podría variársele a una detención de carácter domiciliario, pero tendría que sustentarse. Y creo yo que, pues, si su defensa lo plantea y lo documenta, también hay una serie de decisiones anteriores que lo han permitido así. La más próxima en una persona de sus mismas características es el caso de Kuczynski. Claro. Por lo tanto, es una probabilidad, pero definitivamente tendrá que estar muy bien sustentado para que la justicia varíe esa situación. Pero, doctor Rodríguez, ante todo, muy buenos días. Omar Mariluz lo saluda. ¿Se justificaría, es decir, el hecho de que el expresidente sea en este momento un paciente oncológico, que tenga cáncer, es motivo suficiente para que la justicia evalúe darle un arresto domiciliario y que no esté en esta prisión preventiva? Bueno, sí. La prisión preventiva se ejecuta sobre la base de las condiciones del sujeto siempre. Y si las condiciones del sujeto determinan que la persona, pues por humanidad, no debería estar privado de su libertad en un establecimiento penitenciario, se le puede dar detención domiciliaria. Pero vuelvo a repetirlo, Omar, tiene necesariamente que estar muy bien sustentado. Y hay que hacer la diferencia también clara, porque muchas personas se confunden. Porque a Fujimori no lo mandan a su casa. Exacto. Es que Correcto. Fujimori no está cumpliendo prisión preventiva. Fujimori está cumpliendo pena. En el momento que Alejandro Toledo lo condenen y cumpla pena, ya no podrá ejecutarse la pena en otro lugar que no sea un establecimiento penitenciario. Es decir, doctor, es la situación del expresidente Alejandro Toledo es más parecida a la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que a la situación del expresidente Alberto Fujimori. Obviamente, no. A la de Alberto Fujimori no tienen ningún parecido, solo el hecho de que son ambos exdignatarios. Y es mucho más similar a la de Kuczynski. Y también, obviamente, guardando las distancias, pero con un margen similar de acreditación probatoria a la de la exalcaldesa Villarán, que está el día de hoy en su casa, pero no porque está cumpliendo pena, sino porque todavía está en un proceso que no ha culminado. Ahora, doctor Rodríguez, ¿qué implicancias tiene para el acusado Alejandro Toledo esta prisión preventiva? Por ser expresidente, ¿tiene algunas prerrogativas? ¿Va a poder recibir visitas? ¿Cuáles son las implicancias? No, las implicancias las determina el juez. Las restricciones a la libertad adicionales las va a tener que fijar el juez sobre la base del riesgo que representa la persona para el proceso. Entonces, si el juez entiende que no debe recibir cierto tipo de visitas, pues lo tendrá que fijar en las reglas de la ejecución de la medida. Pero si el juez no fija ninguna regla, definitivamente él va a poder recibir las visitas
que puedan registrarse en el establecimiento penitenciario, porque tampoco las visitas en el día de hoy en los penales son abiertas. Hay que registrarse, hay un determinado nivel de control que es el básico para la seguridad. Y en el caso de Toledo, como va a ir al Fondo Barbadillo, pues obviamente el nivel de seguridad tiene que ser alto, porque estamos hablando de que allí hay dos ex dignatarios que están siendo objeto de privación de libertad. Así es. Doctor, le pido unos instantes penal Barbadillo. Nosotros, Carlos, estamos conversando con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, para entender las condiciones, la situación legal del expresidente Alejandro Toledo. Y doctor Rodríguez, es importante esto porque cuando se han hecho estas investigaciones en torno al caso Lavallato, entendemos que son investigaciones complejas, que duran lamentablemente no solo muchísimos meses, sino a veces muchísimos años. ¿En qué punto se encuentra el juicio o la investigación al expresidente Alejandro Toledo? Muy buena pregunta, Omar, porque esto permite básicamente valorar que en el caso nuestro la lentitud que ha tenido el procedimiento en el llamado caso Lavallato es de verdad preocupante. Si lo comparamos con países de nuestro entorno, básicamente, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, el caso de República Dominicana, ya tienen condenas firmes por el tema de Lavallato. Nosotros estamos en una situación de verdad preocupante porque es un caso al que se le han destinado una enorme cantidad de recursos y no tenemos a nadie en este momento ya en proceso de etapa de enjuiciamiento. Seguimos en etapa de investigación en algunos y en etapa intermedia en otros. Y eso demuestra que ahí la Fiscalía no ha actuado pues con la celeridad y con la responsabilidad que un caso de esta magnitud merece. Es más, el caso Ecoteva, que inicialmente comenzó en una fiscalía común, fue el caso que más rápido avanzó. Entonces, esto sorprende de verdad. Al final los han acumulado, pero que básicamente la acreditación en el tema de Ecoteva ha sido muy, muy evidente. Los medios de comunicación han comunicado con bastante detalle las circunstancias que vinculaban a Toledo, en ese caso el lavado de activos. Ese es un caso, por ejemplo, que en términos de valoración desde una perspectiva penal, uno podría decir es un caso redondo. Ya tengo todo, tengo el circuito completo de dónde salió el dinero y dónde acabó. Entonces, eso debería merecer definitivamente que se genere pues un resultado más rápido en términos procesales. Sí, doctor, y esta lentitud del proceso que usted advierte, y lo cual coincidimos que es preocupante, porque no hay la celeridad que corresponde, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Falta de interés? ¿Falta de capacidad? ¿Dónde advierte usted que está la causa de esta lentitud? Mire usted, Carlos, yo creo que una de las circunstancias que puede hacer evidente, creo yo, es una fiscalía que en un primer momento buscó simplemente un protagonismo en medios y que estaba obsesionada y desesperada con prisiones preventivas. Yo he estado ya en el set con ustedes varias veces diciéndolo no hace un año, sino hace 4, de que la obsesión por la prisión preventiva puede acabar generando una suerte de efecto opuesto. La prisión preventiva tiene una finalidad de asegurar a esa persona durante el procedimiento de investigación, pero no es pena anticipada. Entonces, obsesionarse por ello, en lugar de obsesionarse por buscar los elementos de prueba, por buscar llevar el caso a juicio, es lo más importante. Creo que el descuido ha pasado en un primer momento porque se ha tenido en el equipo Lavallato una fiscalía que se ha comportado con un nivel excesivo de protagonismo. Hay que hacer el paralelo y la comparación. Mire usted cómo se comporta el equipo especial que ve los casos de la corrupción en el poder. Usted puede claramente verificar que la doctora Barreto tiene una aparición en medios muy esporádica, muy puntual. Pero sin embargo, el caso avanza rápido. Sin embargo, doctor Rodríguez, cuando se le ha hecho esta misma consulta a los fiscales del equipo especial Lavallato y se les pregunta por qué se extienden tanto estos procesos, lo que dicen ellos es que también depende mucho de la actitud de las defensas, que las defensas presentan una serie de medidas dilatando y dilatando el proceso. A ver, Omar,
Eso también es básicamente una justificación absurda. La defensa presenta aquello que el código garantiza. Y quien decide si eso es válido o no es el juez. Y por lo tanto, en buena cuenta, si es que el proceso no se lleva con la celeridad debida, es básicamente responsabilidad por mandato del código del fiscal. No es ni del juez ni de la defensa. Y vuelvo a repetir, tenemos casos que está llevando en la actualidad el equipo especial contra la corrupción, que en un término temporal muchísimo más corto, ya está muy por encima del caso Lavallato. Perfecto. Muy bien. Quería hacerle una última consulta muy rápido. Claro que sí, Carlos. Ya Claro Toledo, que sí. Toledo está ya en suelo peruano por el proceso de extradición. ¿Estados Unidos está atento a lo que continúa o ya da punto final a su participación legal? No, Estados Unidos, que es el país de origen en la extradición pasiva que el Estado peruano ha solicitado, siempre va a estar atento porque lo ha extraditado respecto a una solicitud basada en una imputación y con un determinado número de elementos de convicción. ¿Esto qué significa? Si en el transcurso de las diligencias se entiende que hay otros casos en los que está vinculado Toledo, se tendría que pedir una ampliación de la extradición. Hay que ser muy claro que el Estado que concede la extradición siempre va a ser el Estado que va a poder en alguna medida controlar que el Estado al que se le ha dado la facultad para la persecución penal no se exceda. Y evidentemente ese es el rol que cumple, por ejemplo, Chile con el caso de Fujimori, o el rol que va a cumplir Estados Unidos con el caso de Toledo. Muchísimas gracias, doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, sobre estos casos y sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo.